Sí, buenas noches, un saludo para la amable audiencia y un saludo muy especial para el profesor Giovanni Parra, quien es el representante profesoral de la Universidad Externado de Colombia ante el Consejo Nacional para la Educación y el Trabajo Social y fue designado presidente de este organismo. Con tal motivo lo hemos invitado para conocerlo, para que dialoguemos, para que la comunidad académica nacional lo conozca y para que tengamos noticias también de un organismo tan importante como es el CONEX. Y un saludo también muy especial para la amable audiencia que nos acompaña e invitarla a que se suscriba y nos acompañe en la programación. Bueno, entonces, para que iniciemos, pues yo le pregunto al profesor, ¿quién es Giovanni Parra? Y nos comenta. Claro que sí, profe Jesús. Primero, muy buenas noches a usted y a todas las personas que luego nos estén viendo a través de su canal. Agradecer por la invitación a este espacio, que creo que es un espacio de diálogo y de encuentro para todo el gremio de profesionales de trabajo social en Colombia, y sé que fuera del país también pues nos escuchan en diferentes lugares. Mi nombre, pues como ya lo mencionó el profe Jesús, es Joan Parra Cuestas. Yo soy trabajador social, egresado de la Universidad Minuto de Dios. Ya hace algún par de años he tenido la oportunidad de venir trabajando en los últimos años en el cuerpo de docentes y en el equipo del programa de trabajo social de la Universidad Externado de Colombia, junto con la directora del programa, la doctora Merly Díaz, y he venido como en un proceso de construcción y de participación del escenario profesional en diferentes ámbitos. Creo que en todo el proceso académico, desde la participación en los ENEDS, que justo este año se está reactivando, hasta luego estar en todo el proceso de formación docente en mi misma alma mater. Estuve algún tiempo trabajando en la Universidad Minuto de Dios y bueno, ya desde hace algún tiempo para acá acompañando, como les mencionaba, el cuerpo del docente de la universidad externado. Además de mi formación como trabajador social, yo estuve haciendo un proceso de formación en maestría en educación en la Universidad de La Sabana, y también tuve la oportunidad de formarme como en la maestría de desarrollo humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Argentina. Y bueno, ahí he estado como en ese proceso, desempeñándome además de la academia como en otros escenarios también, eh, sobre todo públicos, con entidades como Corpoica, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las TICs, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el ICBF y otros espacios que creo que también son representativos para nuestro gremio. Es un poco como la presentación. Bueno, gracias. Es una presentación de una experiencia, pues se ve muy rica en experiencias en la docencia, en el campo, en el ejercicio profesional como tal. Me gustaría entonces, ya que nos contaste sobre esta experiencia, pues cómo calificas esa experiencia que vemos que es, como te decía, muy variada y muy rica en estudios y en la práctica profesional. ¿Cómo la calificas hoy en día? No, yo creo que 100 de 100. Realmente ha sido un proceso de construcción continuo. Yo, de manera particular, siempre que he estado como en las unidades académicas, para mí es un privilegio, un honor y un lujo acompañar, por ejemplo, los cursos de orígenes, historia, epistemología y fundamentos del trabajo social, porque creo que justamente el desempeño profesional que tenemos nosotros en todos los ámbitos, tanto público como privados, realmente es muy rico y muy enriquecedor. Creo que marcamos la diferencia, creo que damos pautas en términos de las decisiones que se toman en el ámbito de lo nacional y por supuesto también en el ámbito de gobierno. Eso a mí creo que me motiva y me ha llevado por el camino de esta experiencia, ¿no? Creo que he encontrado los espacios y la posibilidad de formarme como trabajador social, no solo en la academia,
sino también en el ámbito de lo público. Y eso le permite a uno tener una perspectiva y un panorama que realmente genera de una u otra manera habilidades o herramientas, sobre todo de gestión y la posibilidad de tener un impacto en cualquiera de las acciones o encargos que nosotros tenemos en el ámbito de lo social. Creo que eso es parte como de esa riqueza y de ese aprendizaje de estos años. Si no veo, como lo he dicho desde el principio, una experiencia y una visión muy positiva de tu trabajo. Me parece que eso está bien. Y entonces, como tocaste lo relacionado con lo público, ¿cuál es el desafío del trabajo social hoy en el contexto del país? ¿Cuál crees que es? Yo creo que tenemos varios desafíos. Voy a intentar sintetizarlo por lo menos en tres, como para ser muy concreto. El primero tiene que ver con que realmente hoy, en el año 2024, cerca de entre el 70 y el 80% de la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales sigue siendo el Estado, ¿sí? Eso implica un llamado importante al compromiso que nosotros como trabajadores sociales tenemos frente a las acciones de gobierno, frente a la construcción de política pública y frente a lo que significa la operatividad de los programas sociales y los programas en general del Estado. Creo que allí hay un desafío importante y es formarnos para comprender de mejor manera la conformación del Estado, cómo opera el Estado colombiano y sobre todo el rol o el papel que jugamos nosotros como profesionales en trabajo social, tanto estando dentro como empleados, bien sea de carrera, contratistas, la denominación que tengamos, como también en un ejercicio de veeduría ciudadana y cómo nosotros hacemos una crítica frente a la acción misma del Estado del gobierno en términos de la operatividad de la política pública. Creo que allí hay un desafío grande que se sigue construyendo. El segundo ámbito que llevaría yo es lo importante del compromiso ético y político en un momento de coyuntura del país, donde realmente hay una disputa ideológica fuerte, ¿sí? De quienes están en este momento en el gobierno, pero también de quienes históricamente han tenido la posibilidad de administrar el Estado colombiano, y eso nos pone en una tensión muy fuerte. ¿Sí? Y la tensión muy fuerte es esa confrontación entre estos, como, con estos ideales de cada uno de los proyectos ético-políticos que se aterrizan finalmente en la acción profesional. Yo creo que he tenido la posibilidad de estar en reuniones el último año en diferentes entidades del Estado con colegas de diferentes perspectivas y cuando uno se encuentra allí son debates profundos en términos de lo más cotidiano, como por ejemplo, ¿qué es la familia? ¿No? Hoy el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está justamente con esa disputa con si hace parte o no del Ministerio de la Igualdad, pero además cuál es el concepto de familia, pero además si la Corte Constitucional también da un nuevo concepto de familia. Eso nos pone como en un escenario de diálogo constante, pero también de tensión, como por poner un ejemplo, ¿no? Porque creo que podríamos hablar de muchos otros elementos. Y el tercer aspecto que yo rescataría en esa relación con lo público sigue siendo la transparencia y la eficacia de los recursos. Yo creo que uno de los objetivos de nuestra profesión, y en eso tenemos ya en el país un bagaje importante, es la posibilidad de que realmente el erario y las decisiones que se toman en términos de la inversión que se hace en los territorios pase por las poblaciones. Los trabajadores sociales han tenido una experiencia interesante, por ejemplo, en la construcción de los presupuestos participativos, lo que eso ha implicado en los territorios, enseñarle a las personas a tomar decisiones informadas sobre la inversión del gasto público en los lugares donde están. Y creo que ese es un papel propio nuestro, ¿no? Ser interlocutores entre las acciones del gobierno y la ciudadanía que a veces se Correcto. desconocen. Y no, yo comparto plenamente y yo vengo sosteniendo que hay un campo muy amplio del trabajo social en el campo de la política pública y de la administración pública,
que el profesional en trabajo social tiene las ventajas que señalabas y tiene una, y es esa formación ético-política y esa formación de responsabilidad frente a los recursos. Que es un profesional que en ese sentido tiene mucha garantía y tendría muy buen desempeño, pero tenemos un déficit de intervención. Hay que trabajar más en ese campo, incursionar más, avanzar más en la intervención en el campo de la política y de la administración pública. Este año ya vimos varias colegas candidatas a consejo y a cargos de la administración, que me parece que eso está bien y que eso también hay que impulsarlo desde la formación académica, ¿no? El estudiante. Bueno, entonces ahora hablemos del CONES. Claro que sí, A profe. ver, Cuénteme. yo le hago una pregunta. Bueno, yo participé del CONES muchos años hasta que me fui a Buenaventura a dirigir la sede de la universidad. Ahí ya pues no tuve una participación directa, pero para mí el CONES es una entidad de las más organizadas, más consolidadas en el país de las organizaciones de trabajo social, y por lo que conocí a nivel latinoamericano es de las más organizadas también. Pero yo noto que el CONES está en una que estuvo o está en este momento en una crisis que se ha reflejado en la falta de participación en estos debates tan importantes y tan necesaria la participación del CONE en todo esto que tiene que ver con la ley, en la no participación en la mesa, cuando el CONE es de las organizaciones que tiene información y tiene competencias para participar de estos temas. Entonces, mi pregunta es, en qué está el CONE? ¿Logra superar esta crisis? ¿Qué ha planteado el CONE? ¿Qué plantea al gremio? Ujú. Perfecto, profe. Entonces, ¿cómo abordo yo eso? Bueno, creo que lo primero es para las personas que nos escuchan, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, recordar que nosotros en Colombia tenemos la Ley 53 del 77, que establece unos criterios para el desarrollo y el ejercicio profesional del trabajo social en Colombia. Y que la ley genera o reconoce mejor unos estamentos que son importantes diferenciar. Creo que uno de los primeros elementos que hemos venido trabajando, sobre todo en estos últimos 2 meses, tiene que ver con el reconocimiento del CONEX, que es el Consejo Nacional para la Educación y el Trabajo Social, que hace parte de un gran aparato gremial que es la profesión de trabajo social, pero que más arriba está el Consejo Nacional de Trabajo Social. Regularmente hay unas confusiones frente a los dos organismos, ¿sí? Valga la pena el espacio para mencionarlo porque justo lo decía hace 2 meses porque el Consejo Nacional tuvo una dificultad con el tema de los registros profesionales, de la tarjeta profesional, y en el CONEX recibimos infinidad de correos electrónicos solicitando información del registro profesional, de la tarjeta profesional. Entonces, creo que uno de los elementos importantes y que hemos venido trabajando con nuestras unidades académicas también es formar en los estudiantes, pero también en los cuerpos docentes y en los egresados, recordar la importancia de reconocimiento jurídico de los organismos. Entonces, haciendo esa claridad, es importante reconocer que pues, el CONEX es una entidad privada, una entidad sin ánimo de lucro, que lo que hace es agremiar e invitar a agremiarse a las unidades académicas, y defínase como universidades, que tienen programas de trabajo social en el país y que cumplen una serie de requisitos y de condiciones en términos de la calidad para sumarse a este organismo. En la actualidad, el CONEX tiene 28 unidades académicas afiliadas, más o menos lo que el Ministerio de Educación establece en el reconocimiento de universidades. Somos aproximadamente 46, ¿sí? Unidades académicas. Quiere decir que la mayoría de unidades académicas que ofrecen programas de trabajo social en el país están afiliadas al CONEX, y uno de los encargos y de los objetivos fundamentales de nuestro organismo es garantizar el aseguramiento de la calidad
en la formación profesional de trabajo social. Entonces creo que ese es un encargo que el CONES ha tenido de manera constante, que creo que todas las presidencias y las personas que han hecho parte de su asamblea lo han pues proyectado así y lo han logrado consolidar. En ese sentido, eh, es importante mencionar que cuando hablamos de crisis, yo creo que es necesario reconocer las tensiones que existen en los escenarios sociales y más en los organismos y en las entidades cuando tantos eh, personas hacemos parte o integramos estos espacios. Yo creo que más que un escenario de crisis lo llamaría un escenario de tensión, donde hoy, y esto tiene pues relación con lo que mencionaba en cuanto a la proyección en cómo se asume el proyecto ético-político profesional, donde evidentemente se generan unas serias divisiones que para mi modo de ver son políticas, teóricas y en alguna medida ideológicas, pero que esas tensiones pues no necesariamente llevan a la crisis. A veces me hacen la pregunta, bueno, se superó la crisis del CONES? Y yo digo, bueno, pero en medio de lo que se llamaba crisis, se sacaron unos lineamientos de formación para trabajo social, que no sé si el profe Jesús conoce el texto y si no, Sí, sí, invito a sí, las lo conozco. personas que en el año 2022, en el mes de octubre, se hizo el lanzamiento del libro de lineamientos para la formación en trabajo social en Colombia, que buscaba o buscó mejor durante estos últimos años recoger diferentes perspectivas también y lecturas de la profesión, actualizarlas y generar una proyección de formación Sí, para que las unidades académicas se sintieran recogidas. Yo creo que allí yo pues tuve la posibilidad y la oportunidad de ser parte de la comisión que conformó el libro de lineamientos y creo que al final quienes estuvimos de autores finales del texto y quienes estuvieron en todo el proceso de construcción, veníamos de diferentes corrientes, tanto sí, políticas como filosóficas y teóricas en su proceso. Entonces creo que hay unas tensiones al interior del organismo que son sí, propias y particulares de las dinámicas sociales, unas que son personales y otras que son institucionales. ¿Sí? Hoy justamente eh, bueno, en general estos últimos meses he escuchado, por ejemplo, ahora las tensiones entre las universidades públicas y las universidades privadas. Y en nuestro organismo hay entidades públicas y claro, privadas. ¿Sí? Hay unas discusiones frente a es que el gobierno solo beneficia ahora a las universidades públicas y por eso las privadas tenemos una crisis. Y entonces, bueno, ¿eso qué significa también en un organismo que agremia o conjuga a a los dos caracteres de universidades? ¿Sí? Esas discusiones y esos debates creo que generan tensión. Entonces yo hablaría más que de una crisis, de una tensión, y creo que en ese sentido parte de el ejercicio que se hizo en la Asamblea Extraordinaria del pasado mes de octubre fue hacer un llamado a volver al objeto social, al objetivo principal de nuestro organismo, que es pensarse la calidad de la formación y trabajo social en nuestras unidades académicas afiliadas. Y allí le estamos apuntando, hemos venido con el consejo directivo tomando como unas directrices, creando un nuevo portafolio de servicios, entendiendo que nuestros afiliados tienen unas necesidades particulares en temas de proyección social, en temas de investigación, en temas asociados con la prueba de Estado Saber Pro, que tenemos. puede seguir. No, entonces ese sería un poco el panorama y el horizonte que nosotros pues tenemos en este momento del organismo. Por supuesto también un buen relacionamiento con los gremios internacionales. Hemos venido en un proceso de Claro, afianzar las relaciones con a la AIDS, con el Consejo Nacional, con la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales. Creo que también hay unos como encargos profesionales en los cuales nos encontramos y debemos tener un mayor nivel de interlocución. claro, creo que eso está bien y esa ha sido la experiencia anterior de lo que llamamos en esa época, en una época, el Sistema Nacional de Trabajo Social, la alianza entre los organismos que nos permitió muchas tareas en beneficio de la población, ¿no? Entonces,
Parece que eso está bien. Tenemos que trabajar asociados, acompañarnos y solidariamente los organismos y en estas tareas que vienen ahora, porque en la ley se juega mucho con relación también a lo que hemos ganado y a lo que hay que conservar y a lo que hay que ganar. Y que viene otra etapa muy difícil y es el problema tan alto del desempleo que hay, ¿no? Que no solo es de trabajo social, pero bueno, es muy acentuado en trabajo social, sobre todo por el crecimiento de la población en los últimos años, la población de trabajadores sociales. Sí, justo allí, profe, de pronto como para ponernos en contexto con los Sí, debates actuales y esos desafíos, uno de los aspectos que venimos discutiendo al interior del CONEX es, por ejemplo, producto de la movilización del año 2017, que muchos de ustedes recordarán, se creó una comisión de diálogo con el Ministerio de Educación y sí, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para establecer las condiciones del por qué trabajo social debía estar en la sala CONACES de Ciencias Sociales. sí, Justo desde el año pasado, la comisión, pues hemos venido trabajando y la semana pasada ratificamos el acta en donde se reconoce el nuevo código del DANE 0315, que es el campo específico de trabajo social. O sea, hoy también en esa discusión y en esa construcción colectiva con, en este caso, las entidades del gobierno, hemos establecido un plan de trabajo y ya tenemos el reconocimiento del código específico del campo disciplinar de trabajo social dentro de la ciencia social. Creo que eso es ganancia y producto también de la movilización del sí. 2017, lo que se ha venido trabajando y parte de los encargos del CONE, por ejemplo. Sí, bueno, ahí hay otro tema que es también bastante importante y es el tema con la participación de trabajo social en el sector salud, ¿no? Que está por fuera del resto del registro de profesiones que sean reconocidas para la intervención en salud. Y allí hay una lucha, pues un trabajo también bien intenso porque el gobierno pide que se le demuestre la pertinencia de trabajo social en un campo en donde el trabajo social es pionero, ¿no? Ahora acaba de salir un artículo muy bueno en la revista de la Universidad Complutense de tres profesores donde hacen un análisis del desarrollo de trabajo social en salud y muestran cómo lo que ha habido es una retroalimentación mutua, cómo el trabajo social contribuyó al área de la atención, de la medicina preventiva y de la salud pública, y cómo a su vez la medicina también ha influido en el trabajo social, cómo ha habido esa relación recíproca. Es bien interesante y coge los estudios desde el doctor Richard Cabot en el principios del siglo pasado. Entonces es un trabajo bien interesante que sustenta y demuestra muy bien esa relación y por qué el trabajo social tiene un área de intervención en el campo de la salud, ¿no? Y allí Ujú. tenemos un trabajo hay que dar fuerte ahora, ¿no? Claro, ahí de pronto, profe Jesús, frente a ello, es uno de los temas álgidos para nosotros como CONEX, que de hecho nosotros vamos a estar en asamblea el próximo 13, 14 y 15 de marzo en la ciudad de Bogotá, en la Uniminut. Parte del ejercicio de la asamblea va a ser trabajar por mesas y llevar estas discusiones a todas las personas que hacemos parte de esa asamblea y ver pues cuáles son las posiciones, Correcto. cuál es como la proyección que tenemos. Pero justo como para contextualizar a las personas que nos escuchan, y es, hay decisiones que no solamente pasan por los organismos y tampoco solamente por un sector del gobierno. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, el reconocimiento del RETUS es una discusión que ya viene de hace algún tiempo, aún más posterior a la pandemia y durante la pandemia, cuando los colegas Sí, trabajadores sociales que ah, estaban en el sector de la salud no se les reconoce sí, el salario y las primas sí, que se correcto. establecieron, aunque estaban en la primera línea de atención del COVID. Eso generó una serie de discusiones, el Consejo Nacional se involucró, el CONEX ha hecho unas reflexiones y unas disertaciones frente a ello, y hoy tenemos un caso particular que afecta no solo el aspecto de del laboral,
en el área de salud, sino que afecta también el espectro de lo académico. Y estoy hablando de los programas de psicología. Los programas de psicología venían en la misma discusión hace un sí, tiempo, de si eran de ciencias sociales o si eran de salud y bienestar, y el año pasado se les hace el reconocimiento de que están en las dos salas. Entonces están en ciencias sociales y están en sí, salud y bienestar. Pero justo hoy los programas de psicología ahora tienen otros dilemas, como por ejemplo, tienen que tener algo que se llama servicio, docencia-servicio. sí, Entonces ya no es solamente garantizar que hay un cuerpo de docentes correcto, que genera la práctica, sino sí, que debe tener mayor acompañamiento. sí, claro, Deben claro, pagar a los hospitales, sí, ahora tienen cupos más limitados. El sí, ministerio lo que hizo, bueno, quieren abrir programas de psicología, sí, listo, claro, pero entonces ahora tienen, ¿sí? ajá, Entonces, un poco como para poner en contexto a sí, las personas es, cada decisión tienes, que se toma en estos aspectos claro, genera una repercusión en otros, claro, ¿sí? Y ahí creo que en esto es uno de los ejes de trabajo que tenemos con el CONEX para los próximos 2 años, es generar mayor diálogo con los actores de gobierno, fundamentalmente Ministerio de Salud, Ministerio de sí, Educación y Ministerio de Trabajo, que correcto, son con quienes interlocutamos de manera mucho más claro, constante, claro, porque allí, por ejemplo, con el Ministerio de Educación tenemos pendiente todo el tema de los programas virtuales y a distancia, virtuales, correcto, que siguen dando registros calificados, que no es una decisión del CONE, sino que sí, es el Ministerio de Educación el que entrega los registros calificados. Tenemos todo el tema de, de la sala CONACES, la participación de trabajo sí, social en la sala CONACES. Tenemos todo el tema de la interlocución con el RETUS, que ahí ya entra los dos ministerios, Educación y Salud, ¿sí? Entonces tenemos una serie como de agenda programática que hay claro, que empezar a materializar claro, y con esos sectores. yo creo que lo importante es también trabajar en esos procesos, ¿no? Ir trabajando en ellos con la instancia pertinente. Eso va Sí, y también creando el camino. Bien, bueno, hay un tema que me parece a mí importante y es el tema de los congresos. ¿Cuál es tu calificación del último congreso y cuándo es el próximo congreso? ¿Qué se ha tratado? Porque siempre la idea es que termina un congreso y se piensa en el próximo como un proceso. bueno, profe, creo que ahí eso se está pensando, es uno de los temas también de discusión de la Asamblea, justamente porque hablando de las tensiones, parte de las tensiones que tuvimos en el organismo en estos últimos años fue a raíz de la organización de los eventos, ¿sí? Tuvimos allí una serie como de dificultades, discusiones al interior del gremio que nos ha llevado a replantearnos la forma en que se deben organizar estos espacios de articulación en donde se consolida una agenda académica y una reflexión, que son los eventos. Sin embargo, como para adelantar un poco de lo que venimos trabajando, es que queremos hacer un ejercicio de fortalecimiento del gremio a nivel internacional y cómo eso repercute en el ámbito mucho más cercano de las personas que hacen parte de nuestras unidades académicas. Nosotros vamos a empezar una serie de eventos de manera híbrida para el mes de agosto en conjunto con todas las tres regiones de ALAIC, ¿sí? Norte, región andina y región sur. Allí ya hemos venido en conversaciones con los presidentes de esas dos regiones, con el profe Marco Chinchilla, con el profe Ramiro Dulcis, con nuestro delegado de la región andina, Jorge, y estamos consolidando una agenda porque la idea es que vamos a empezar a trabajar todas las regiones de manera mucho más articulada. Ya empezamos a hacer una serie de espacios de discusión, por ejemplo, con la situación que aconteció en Ecuador hace más o menos mes y medio. Tuvimos un espacio de encuentro, estuvimos con la Universidad Central de Ecuador conversando de algunos aspectos con un experto en el tema y estamos construyendo un foro latinoamericano que va a estar unido a los ejes estratégicos de la Conferencia Mundial de Trabajo, de Escuelas de Trabajo Social, que va a ser
ahora en el mes de abril en Ciudad de Panamá, ¿no? Justamente la intención es reunirnos todos allí para hacer una agenda conjunta y empezar a trabajar en dos vías. Una, los debates de coyuntura que nos aquejan a los profesionales en trabajo social, tanto a nivel latinoamericano como en la particularidad de los países. Y dos, el fortalecimiento gremial, por lo menos desde las escuelas de trabajo social. Entonces, hacia allá van los eventos, eso es lo que hemos venido planeando y estamos en mora de, en la Asamblea, empezar a pensar el Congreso Colombiano de Trabajo Social, ¿no? Porque allí, y esto también es un poco a modo de autocrítica, en donde eh, públicamente también yo creo que se merecen una excusa quienes participaron del espacio, y es que no se ha podido generar las memorias del Congreso de 2022. Sí, Ujú. estamos en ese proceso, justamente a raíz como de esas tensiones Ah, que se presentaron. En este momento estamos terminando la diagramación de esas memorias para poder apenas sacar la edición y que las personas también conozcan los trabajos académicos que allí se presentaron. Entonces estamos terminando como ese proceso para poder sentarnos y pensar también los eventos propios a futuro. bueno, yo uno de mis trabajos ahora que hago es hacer el seguimiento a los organismos. ¿Sí? No, Y voy tranquilo, viendo, que entonces, a eso me dedico ahora. Entonces, en medio de todas estas tensiones, ¿qué pasa con la revista colombiana de trabajo social? Que no veo que salga el siguiente número. La revista ha salido ya durante muchos años y hay que mantenerla. ¿Qué pasa que no ha vuelto a publicar? sí, justo una de las situaciones que también ahora venimos trabajando es la consolidación de las comisiones y en este caso una particular que es el comité editorial. Em, Desde hace ya algún tiempo, pues había tenido un debilitamiento Sí, debido a la carga. Creo que el profe Jesús conoce mejor que nadie que quienes hacemos parte del CONEX regularmente, nuestros tiempos dedicados al organismo son tiempos de las unidades académicas a las que pertenecemos, ¿sí? Y eso pues no es ajeno a nadie, pero encontramos una podríamos decir, como oportunidad de mejora en toda la estructura del organismo y tiene que ver con la cantidad de representaciones que teníamos para poder operativizar las comisiones. Es que hemos venido encontrando en ese análisis también de reestructuración organizativa, que hay personas que tienen o participan mejor de muchos espacios, de comisiones, y tienen mucho trabajo que no, realmente no se moviliza producto de las responsabilidades que tenemos con las unidades académicas y los encargos del CONE. Entonces, venimos en un ejercicio con todos nuestros afiliados, indagando en dos vías. Una, fortalecer las comisiones que nosotros tenemos, entre esas, reitero, el comité editorial, y dos, que realmente los tiempos que se le asignan a los delegados o a los comisionados se puedan respetar dentro de sus planes de trabajo. Entonces, estamos haciendo un fortalecimiento de orden estructural al interior del organismo para hacer un ejercicio de fortalecimiento, en este caso de la revista. Creo que la revista sigue siendo parte de hecho, uno de los ejes estratégicos que tenemos en el organismo ahora es sacar la política editorial, que estamos en retraso de su proceso, pero la idea es sacar la política editorial, actualizarla y la revista va a ser estratégica para todo ese proceso. Creo que allí ya se habían hecho avances y es importante reconocerlos con la Universidad Nacional, con Uniminuto, con otras editoriales que también querían empezar a aportar de una u otra manera en el sello editorial del CONO. Entonces, eso se lo seguimos trabajando y nosotros esperamos que este año sea uno de los productos que vamos a dejar eh, pues de parte de nosotros. bien, bueno, pues, creo que ha sido bien importante y muy clara y ha sido muy claro en tu exposición. Entonces, una pregunta final que te haría es, ¿qué viene ahora con el proceso de reforma a la ley y estos cambios que se dan? ¿Cómo los ve, cómo se ven desde el CONE Ujú. y cuál sería Mm, la orientación? claro que sí. Bueno, yo creo que
para contarles a las personas que han venido siguiendo el proceso, es claro que desde hace algunos años se viene desde diferentes sectores impulsando la necesidad de actualizar la Ley 53. eh, También en la idea de generar una mayor amplitud de la participación de los egresados y colegas trabajadores y trabajadoras sociales en el país. El año pasado, a raíz pues de toda la movilización, las discusiones de todos los sectores, se generó un movimiento diferente a los organismos tradicionales que veníamos funcionando en el país, que fue la Mesa Amplia Nacional. Creo que el profe Jesús ha tenido la oportunidad de Sí, estar con ellos, los ha entrevistado, han conversado, y el año pasado, en el mes de noviembre, pues se habían hecho varios encuentros entre los organismos me refiero sí, Consejo Nacional, los que reconoce la ley, sí, la Federación Colombiana, el CONET, con él. y empezamos a entablar como una serie de conversaciones para poder ponernos de acuerdo para presentar una propuesta unificada de proyecto de ley, De acuerdo. ¿sí? Entonces, el año pasado, en el mes de noviembre, tuvimos nuestra última reunión donde se creó una comisión para dialogar la ruta metodológica que se va a llevar a cabo para la construcción de la ley. Entonces, esa comisión quedó establecida por la presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social, quedó dos delegados del CONEX, que en este caso soy yo y la vicepresidenta, dos delegados de la Asamblea de Facultades, que es otra instancia Ujú, reconocida por la ley para el Sistema Nacional de Trabajo Social. Allí hacer un llamado porque justo estamos sin representación de la Asamblea de sí, Facultades, se han venido haciendo una serie de llamados para que se puedan volver a nombrar a sus delegatarios. Entonces, hay dos cupos allí que están disponibles que aún no se han asumido claro, y dos cupos por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales. Esos son los de los organismos sí, reconocidos por la vale, ley. Y se establecieron cuatro cupos o como curules para la Mesa Amplia Nacional, ¿sí? Entonces, esos delegados conforman hoy el comité que va a establecer la ruta metodológica para las discusiones de la ley. Aún no está muy clara la ruta, estamos jugando también con los tiempos del legislativo y un poco los encuentros, estamos esperando para la reunión que vamos a tener pronto para definir ya la ruta metodológica claro, completa, pero la idea es que el CONEX, y acá es parte del ejercicio que nosotros vamos a hacer, vamos a través de las unidades académicas en todo el país, regionalizar la discusión. Entonces, vamos a llevar la discusión de la ley con todos los representantes a las diferentes regiones para, de una u otra manera, tener los suficientes sí, insumos para la construcción del texto. Sin embargo, esto más o menos se va a tardar unos entre 6 meses, 8 meses hacer todo ese proceso. Sin embargo, es importante reiterar que pues también tenemos de una u otra manera el impulso de algunos senadores del gobierno nacional, afines al gobierno nacional, que vienen apoyando la iniciativa de actualización del proyecto de ley, ¿no? Entonces creo que va a ser importante sumar como todas esas fuerzas para lograr consolidar y que ustedes nos ayuden también a participar en esos escenarios que se van a dar pronto en la región. En eso estamos en este momento, hacia allá nos dirigimos y aún no hay puntos de encuentro, eso es importante aclararlo. Hay varios textos borradores de diferentes sectores que están en discusión, en diálogo, pero eso no se va, digamos, a definir hasta tanto no se lleve a la región. correcto. Bueno, a ver, no sé si quieres señalar algo en particular en tu intervención, agregar algo. No, yo en general creo que he mencionado como varios de los aspectos que nos preocupan hoy como CONES. Quisiera reconocer de manera especial, sí, al equipo de trabajo del Consejo Directivo del CONES. Desde el mes de octubre, pues
se han puesto la camiseta, han venido haciendo un ejercicio importante de acompañar, de impulsar, de asumir tareas y sobre todo de fortalecer la esencia de nuestro organismo, que como les decía al inicio, es todo lo que tenga que ver con el aseguramiento de la calidad. Realmente, y si ustedes son representantes de unidades académicas o representantes de asociaciones o de otros espacios donde tengan colegas trabajadores sociales y quieren enterarse, por ejemplo, de lo que estamos trabajando con los lineamientos, hacia dónde se orientaron, cuáles son esas discusiones, las nuevas perspectivas, nos pueden invitar. Yo creo que ese va a ser un factor y un papel clave durante estos años y es que puedan acercarse más a los organismos y que realmente nos puedan hacer solicitudes de acuerdo con nuestro objetivo misional. En Correcto. este caso es todo el tema formativo, todo el tema de educación. Entonces, de verdad que agradecerle mucho al consejo directivo actual y a las personas que nos quieran contactar, lo pueden hacer. Ahora estamos también reactivando toda la imagen corporativa del CONEX, entonces nuestro correo es contacto@conexco.org o mi correo que también me pueden escribir que es presidencia@conexco.org. Bueno, no, nuestro agradecimiento al profesor Giovanni Parra ha sido muy claro, ha expuesto con argumentos, ha mostrado la importancia que tiene el CONE, como el CONE es un organismo que tiene una capacidad de sentarse a analizar, de encontrar búsqueda y solución a los problemas, que tenemos un organismo firme y que está claro en su trabajo. Me parece muy importante. Mis agradecimientos nuevamente al profesor, mis felicitaciones por estar en ese cargo y mis éxitos también, porque creo que el CONE es un patrimonio del trabajo social colombiano y latinoamericano. Pues muchas gracias y éxitos. Claro que sí, profe Jesús, de verdad que muchas gracias. Bueno, gracias.